Como dijimos, las fuentes del derecho corresponden a esta base sobre la cual se sostiene el ordenamiento. A sus veces, una de ellas, la ley, va a tener ciertos requisitos de constitución, ¿no? Sabemos muy bien que la ley va a tener un proceso constitucional porque está contenido. La Constitución dice cómo debe formarse una ley. No es materia de este curso, pero para que ustedes tengan una idea que no es algo que brota de la nada, sino que requiere de un proceso. Y además va a tener una cuestión jerárquica, la ley. Existen leyes en todos los ámbitos estamentales de la República. Vamos a conocer que hay leyes que son llamadas leyes de fondo y hay leyes que son llamadas leyes de forma. Cuando hablo de leyes de fondo, me refiero a aquellas leyes que están dispuestas por la nación. Y las leyes de forma son propiedad de las provincias. Esto existe en el marco de lo que se llama constitucionalmente las facultades delegadas, ¿no? Nuestro país no es una confederación de estados, no es una división territorial de un estado tampoco, sino que es un grupo de provincias unidas que han dado a un gobierno nacional la dirección. En esta facultad delegada de las provincias a la nación, les han dado las provincias a la nación la facultad, vuelvo a decir, de crear algunas leyes y algún tipo de leyes. Estas son las leyes de fondo. En tanto, han reservado para su desarrollo las leyes de forma. Ahora vamos a ver esa diferencia. Leyes de fondo son, por ejemplo, los códigos, ¿no? Tanto penal como civil y comercial. El código es un compilado de leyes que está sostenido en un cuerpo, en un libro. ¿Por qué se le da a la nación la posibilidad o la facultad para generar una ley tan importante como, por ejemplo, el Código Penal? Para que no haya una diferencia entre los delitos cometidos en diferentes provincias, ¿no? El delito de homicidio, por ejemplo, es igual en Santa Cruz que en Tucumán. Lo que es distinto es cómo va a ser ese procedimiento judicial para castigar al que haya cometido ese delito. Y aquí está la ley de forma. Entonces la provincia reserva para sí la potestad de generar los códigos procedimentales, leyes de forma. Ahora también esto nos lleva a una estructura, ¿no? Una estructura para conocer, la estructura nos permite conocer cuál es la importancia de la ley de acuerdo a su estamento. Y nos vamos a imaginar, o vamos a visualizar ahora, una pirámide, ¿no? Llamada pirámide de Kelsen, porque es él quien la diseñó, en donde en la cúspide tenemos las leyes más importantes, y a medida que vamos bajando, tenemos otro tipo de normativa. Digo importante no porque sea mejor que la que sigue en su etapa más abajo, sino que la importancia que tiene es de acuerdo a su obligatoriedad y a su posicionamiento respecto de las otras leyes de abajo. En la cúspide vamos a notar que tenemos, en principio, la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Quiere decir esto que la normativa que está por debajo no puede contrariar aquellas disposiciones que están en la normativa superior. Por debajo de la Constitución Nacional tenemos las leyes nacionales, seguidas las leyes provinciales, seguidas
las disposiciones de cada municipio, y así hacia abajo, dependiendo de dónde estemos ubicados. La ley de seguros es una ley nacional, o sea, opera dentro de este esquema, por debajo de la Constitución, no puede contrariarla, y para todo el país en idéntica forma. La ley 20091, que es la de, como decía, de disposición de los auxiliares del seguro, también posee este lugar como ley nacional. No puedo dejar de decir que las leyes nacionales están por debajo de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Ustedes vean ahí. Hubo una época en donde había una discusión respecto de que, siendo la ley fundamental, la Constitución Nacional, la ley más importante del país, si los acuerdos firmados con otras naciones o los acuerdos contenidos en los pactos internacionales estaban por sobre nuestra Constitución o por debajo. Esta discusión está superada, se puede decir que están al mismo alcance, ¿no?, de la Constitución Nacional, ni por arriba ni por abajo, sino en el mismo sector de esta pirámide, sobre todo con la reforma del 94 de la incorporación del artículo 75, inciso 22, donde todos los tratados internacionales que se habían suscrito hasta esa fecha fueron incorporados aquí en este artículo. Por lo tanto, el legislador lo que ha superado es esta discusión sobre si tiene mayor jerarquía o menor jerarquía el tratado internacional que nuestra Constitución. Como les decía, esta normativa en la que ubicamos a la ley de seguros que vamos a estudiar durante el desarrollo de este curso, ya sabemos de dónde emana, ¿no?, fuente del derecho, qué significa el derecho, o sea, es una ley, contiene el derecho, simplemente, y sabemos cuál es la importancia que tiene en esta disposición piramidal de acuerdo a su jerarquía. Ahora bien, todo este ordenamiento vamos a encontrarlo, como decía al principio, enfocado hacia la persona del hombre. ¿Bien? Y para poder continuar necesitamos entender a qué nos referimos cuando hablamos de persona. Mismo, como decíamos anteriormente, en el imaginario común, y tratando de hacer una definición que correría un velo, ¿no?, de la realidad, para poder obtener aquella realidad que está detrás de ese velo. Quiero, de alguna manera, hacer un impacto en esta situación para que entendamos cómo esto del desarrollo del derecho que decíamos en este proyecto. Y entendamos que persona, así como nosotros lo podemos pensar ahora de forma llana, no existió de la misma manera durante todo el desarrollo de la civilización. En la época de Roma, la persona no era la misma que nosotros tenemos hoy como definición. Inmediatamente uno asocia persona con el hombre, con el humano. Y la verdad que esto no es así. ¿Y para qué nos sirve diferenciar? ¿Para qué nos sirve diferenciar a la persona del hombre? Bueno, la persona es un ente jurídico. A la persona le interesa el derecho. Cuando hablamos de persona, estamos hablando del derecho. Cuando hablamos de ser humano, cuando hablamos de hombre, estamos hablando de otras disciplinas. No nos interesa. Quizás para la medicina lo importante es el sujeto, lo importante es la persona humana. ¿Bien? En tanto, para el derecho, lo importante es la persona, independientemente de todo lo que esté detrás. ¿Bien? En una definición anterior, en nuestro Código Civil, se decía que la persona es todo ente susceptible de generarse obligaciones, ¿no? Quiere decir que todo ente que pueda adquirir derechos y tener obligaciones. ¿Por qué digo que hay que disociarlo, este pegamento que hicimos desde el imaginario entre persona y hombre? Porque en la época de Roma la persona era solamente el padre de familia, o sea, el hijo de la familia, la mujer de la familia. No eran personas, no tenían derechos jurídicos.
Por lo tanto, el padre de familia era el único que podía hacer contratos, que podía obligarse, que podía tomar préstamos, que podía vender, comprar. Todos los demás no, necesitaban la figura de este padre. Entonces a ese se lo llamaba persona. Bien. Este concepto de persona, obviamente que durante el tiempo, al adquirir el ser humano mayores capacidades de derecho, ¿no? Pensemos en la mujer de aquella época, ¿no? Encima de estar subyugada a un hombre que se vendía, ¿no? De un padre al otro, ¿no? de un padre de familia al otro, esta mujer, y se daba una dote, y después quedaba bajo el yugo de su suegro. Alcanzado al día de hoy el entendimiento de que no se puede disociar un ser humano de una persona. ¿Bien? Pero para poder mostrarles un poquito más cómo avanza el derecho, se ha incorporado en nuestro Código Civil, con la última reforma, un concepto que no estaba antes. Y les voy a explicar por qué, y para que tengan bien definido esto de a qué llamamos persona. El Código Civil hoy habla de la persona humana. Y ustedes me dirán, también es un sinónimo, ¿no? En esto de lo que veníamos diciendo. Y no lo es. Precisamente por lo que veníamos diciendo. Pero el sentido del código de hoy no tiene que ver con entender que esta disociación entre persona y humano de aquellos años viene aparejado con la incorporación de otro tipo de ser con la posibilidad de tener los derechos de una persona. Por eso el código llama persona no humana. Según el código, no está reconociendo ningún tipo de derecho a un animal, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que la incorporación de persona humana o persona no humana ha sido registrado por la jurisprudencia a través de un fallo famoso relacionado con un chimpancé, una hembra, que la han dotado a través de la jurisprudencia, esto de fuente del derecho, ¿no? Jurisprudencia como fuente del derecho, de algunos derechos que hasta ese momento no tenían y que sí tenían los humanos como personas. Entonces, para poder abrir la incorporación de derechos a un animal, tenemos que definir su situación dentro del marco de una persona. ¿Bien? Entonces, el código no dice que existan personas no humanas, pero sí dice que existen personas humanas. Y cuando se refiere a persona, habla de personas humanas. Bien, dentro de estas personas, ¿no? Este ente con capacidad de tener derechos y obligaciones, tenemos a las personas humanas y físicas, y ahora vamos a ver otra diferenciación, que somos nosotros, ¿no? Yo como persona humana física puedo comprar, vender, contraer obligaciones, puedo hacer desarrollos jurídicos. Ahora vamos a hablar sobre acto y hecho jurídico. Y también tenemos personas que se llaman de existencia ideal, o sea, son atributos que tienen algo que se le da la calidad de persona. Y ese algo es una construcción humana ideal, por eso se llama ideal, que por ejemplo es una empresa, ¿no? La empresa no tiene forma humana. Pareciera que no existe la empresa, no existe en lo físico. ¿Bien? Pero en lo ideal hay un ente ideal formado por el hombre al cual se le da el título de persona. Entonces esta es una persona de existencia ideal. La empresa funciona como una persona diferente de los socios que la integran. Así como el socio puede comprarse un auto para él mismo, también puede la empresa comprar un auto para ella misma, que lo van a usar obviamente los empleados o el mismo presidente, pero puede ser adquirido por él en persona física o por la empresa en persona jurídica o ideal. Esta realidad
que tenemos que conocer respecto de la diferencia entre persona física y jurídica tiene que ver obviamente también con nuestro desarrollo desde el ámbito del seguro, ¿no? Las empresas de seguros son entes de existencia ideal, no existen de forma física, más allá que tengan una oficina en una dirección, que eso sería un domicilio, que es uno de los atributos de la persona también, el domicilio, el nombre, todo lo que vimos en algún momento, pero vale la pena recordar ahora para adecuarnos a la charla. Esta persona de existencia ideal, que es una compañía de seguros, va a interactuar con personas físicas, que son los asegurados, o jurídicas también, ¿no? Personas, empresas que se van a asegurar. Entonces, en este juego, las contrataciones se dan siempre entre personas físicas o personas jurídicas, o personas jurídicas y personas jurídicas, y así sucesivamente. Bien,